Hola, hola, ¿cómo está? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Erika, muchas gracias por tomar tu tiempo de ver mi video. Hoy te invito a que me acompañes hasta el final del video, voy a preparar una pomada de orégano, así que espero que me acompañes y ahorita comenzamos. Estos son los ingredientes que vas a ocupar para hacer la pomada de orégano. Son 15 gramos de orégano seco, 20 gramos de cera de abeja y 200 mililitros de aceite de olivo extra virgen orgánico. Y vamos a ocupar estas latitas que son de metal, que son para poner las pomadas. Estas son de 1 onza cada una. Vamos a ocupar una cuchara de que sea de madera y este costalito de tela fina que es para colar el orégano. Vamos a ocupar una olla porque lo vamos a llevar a baño María, así que ahorita comenzamos. Vamos a poner el aceite y el orégano aquí. Y esto lo vamos a llevar a baño María y allí lo vamos a dejar por alrededor de 1 hora. Aquí lo voy a dejar a fuego medio y lo voy a dejar por 1 hora y regreso para atrás. Vamos a estar removiendo cuando tú mires que se esté ocupando, pero solo con esta cuchara que es de madera. Bien, aquí ya ha pasado la hora, le vamos a apagar. Lo vamos a retirar del fuego y aquí lo vamos a dejar que se enfríe para poderlo colar. Así que ahorita que esté frío regreso con ustedes. La telita para colarlo. Ahora solo con una toallita vamos a limpiar esto. No queremos mojarla, nomás tenemos que quitar el aceite que tiene. Porque aquí mismo vamos a poner a baño María la cera de abeja. Que está bien limpia, vamos a poner lo que es la cera de abeja. Lo llevaremos a baño María también. Aquí tenemos que tener mucho cuidado. En cuanto miramos que esto ya se derritió, vamos a poner el aceite de orégano aquí adentro. Y vamos a poner el aceite. Vamos a revolver por por 1 minuto. Aquí ya pasó el minuto, le apagamos al fuego. Ahora lo vamos a poner rápido en las vasijitas porque esto, como tiene la cera, se va a cuajar rápido. Me salieron 5, son de 1 onza cada uno. Aquí lo vamos a dejar que se enfríe y cuando ya se enfríe se empieza a cuajar y es cuando ya va a estar lista. Así han quedado, estas ya están cuajadas. Aquí vamos a poner unas ramitas de orégano fresco. Solamente esto es para decorar en caso de que vayas a regalar o a venderlos. Pero miren. Y esta crema o pomada de orégano es muy buena para si tienes dolores de huesos. No la puedes usar en tu cara, solamente en cualquier parte de tu cuerpo, pero menos en tu cara. Así que es muy bueno para los dolores musculares, se los recomiendo mucho y es muy fácil para hacerlo. Y miren, así han quedado. Y estas te duran hasta por más de 1 año. Miren, aquí las vamos a taparlas. Así queda. Las debes de guardar en un lugar donde no les esté dando el sol.
a temperatura ambiente, pero en un lugar que esté oscuro para que te puedan durar por mucho tiempo. Muchas gracias si llegaste hasta el final del video. Saludos para cada uno de ustedes y nos miramos en el próximo video. Y miren, aquí vamos a tocarla. Y huele riquísimo porque huele a orégano, así que es un olor muy rico que huele. Y aparte te ayuda mucho para el dolor muscular. Saludos ahora sí para cada uno de ustedes y nos miramos en el próximo video.